Saludos cordiales, reciban una cordial bienvenida a este podcast sobre Derecho Constitucional y ya nos encontramos en las últimas sesiones. El día de hoy vamos a abordar la Constitución y los convenios internacionales. Para ello nos acompaña el licenciado Alan Mestrada, quien es miembro de la Academia Quetzalteca de Constitucionalistas y quien ya es ampliamente conocido. En este sentido, sin más preámbulo, licenciado Alan, ¿nos puede comentar qué aspectos regula la Constitución sobre los convenios internacionales, por favor? Muy bien, un cordial saludo ahí en la distancia. Hay que mencionar que la Constitución Política de la República de Guatemala, que actualmente tiene en vigencia nuestro país, fue creada en el contexto de cambios muy fuertes en el tema político en relación al momento que se vivía cuando se redactó la Constitución. En 1985 existía una presión internacional muy fuerte para hacer los cambios y para institucionalizar el país debido al golpe de Estado llevado a cabo en el 82. Esto propició que la redacción del texto constitucional se viera influenciado por ciertas corrientes que en ese momento eran más fuertes, vinculadas con el reconocimiento del derecho internacional y una prelación en cuanto al derecho interno. De esa cuenta se entiende un poquito la redacción de algunos artículos como el 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el cual se establece una preeminencia del derecho internacional y específicamente el derecho internacional en materia de derechos humanos. Varios tratadistas ven con buenos ojos la redacción de ese artículo. Hay quienes estiman que eso puede atentar en determinado momento en contra de la soberanía del Estado. Sin embargo, la redacción del artículo es proclive, como vuelvo a repetir, a las tendencias políticas de la época, en donde empezaba a cobrar mucho auge el derecho internacional público, específicamente de los derechos humanos. Y por ello, pues este artículo 46 es uno de los que quisiera resaltar en cuanto a la pregunta, porque la Constitución hace alusión a convenios de carácter internacional en donde exista una tutela a favor de los derechos humanos. Hay que decir que pues este artículo en su redacción dio origen a algo que vamos a denominar un poquito más adelante el bloque de constitucionalidad en función de la temática de los derechos humanos a nivel internacional, y algo que en una corriente más reciente se le denomina el control de convencionalidad, donde el Estado se ve obligado a cumplir tratados internacionales vinculados con temas de derechos humanos, enfocados principalmente en temas donde el Estado tiene una responsabilidad para hacer valer estos derechos. Entonces, el artículo 46 de la Constitución es el primer artículo que establece una temática sobre el derecho internacional. Los convenios internacionales son normas jurídicas que se firman por parte de los Estados, donde se comprometen los Estados a cumplir determinadas disposiciones materiales establecidas en los tratados, bajo la condición de que el Estado entra a la organización internacional, al sistema internacional en general, a través de sus plenipotenciarios. Un plenipotenciario es aquella persona facultada por el Estado para comprometer a todo el Estado en relación a lo que se firma en la materia de los tratados. Entonces habrá que señalar que en el caso guatemalteco nosotros tenemos inicialmente como plenipotenciario al presidente de la República, quien es el jefe de Estado, llamado inicialmente para comprometer al país en relación a los tratados. Y en segundo lugar al canciller, o sea, al ministro de Relaciones Exteriores, quien se encarga de ir y representar a nuestro país en la firma de los tratados. Estas dos autoridades pueden delegar en otras personas el ejercicio del plenipotenciariato. Sin embargo, los primeros llamados son ellos dos. Cuando un Estado se compromete a firmar un tratado, se compromete a cumplirlo como tal. O sea, una de las obligaciones que genera un tratado es cumplir el contenido del tratado. Por ende, el artículo 46 de la Constitución da la idea de que los tratados en materia de derechos humanos van a tener una preeminencia frente a una antinomia jurídica, en el caso de que existiera tal, frente al derecho interno. Es decir, si una norma del derecho guatemalteco contraviene lo que establece un tratado, según lo que establece ese artículo 46, debe prevalecer o debe aplicarse la norma internacional, el tratado internacional. El artículo 46 es muy puntual al señalar qué características tiene que tener este convenio, que debe ser específicamente en materia de derechos humanos.
La materia de derechos humanos es bastante amplia, podríamos decir que hay pocas áreas del derecho que no cubren los derechos humanos. Sin embargo, habrán otros convenios, como por ejemplo que establece el artículo 27 de la Constitución, que es otro artículo muy importante, que refiere el derecho de asilo. Este artículo hace ver una prohibición sobre la extradición de guatemaltecos hacia otros países, salvo los convenios internacionales establecidos y firmados por Guatemala. Hay ciertos estándares, inclusive en ese mismo artículo 27, en relación al derecho humanitario y al tema de lesa humanidad, que conlleva una referencia importante en cuanto a la posibilidad de limitar derechos de guatemaltecos en cuanto al tema de extradición cuando se trate de delitos de esta naturaleza. Por ende, el artículo 27 también es otro de los que toca el tema de los convenios internacionales, solo que en este tema específicamente del tema del asilo y un poquito el derecho humanitario que establece ahí el artículo. Otro artículo que podría señalar que es importante para el tema de los tratados es el artículo 149 de la Constitución. Este artículo contiene las bases sobre las cuales se dan las relaciones internacionales. Establece que Guatemala debe generar sus relaciones con estados que tengan características parecidas a Guatemala. Por ejemplo, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, estados latinoamericanos, por ejemplo, España, que es un país con el que hemos tenido hermandad desde el tema de la conquista. Y habrá que decir que nuestro país pues, ha establecido relaciones internacionales con muchos estados del mundo a través de tratados, a través de convenios. Estos convenios se rigen por algunas normas generales de derecho internacional público, como lo son la Carta de las Naciones Unidas, que es la que nos llevó a ser parte de la organización mundial más importante en el tema político. También está la Convención de Viena de 1969, que es el tratado que rige hacia los tratados, es decir, es el tratado que establece cómo se deben de aplicar, interpretar y argumentar los tratados en general, y establece también los procedimientos para la firma y ratificación de un tratado. Y habrá que decir que en el caso guatemalteco, pues nosotros tenemos relaciones internacionales en 3 niveles. A nivel universal, con países de toda la orbe, ya señalé la Carta de Naciones Unidas, pero hay documentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un tratado que establece derechos humanos a nivel, que son aplicables a todos los países que forman parte de Naciones Unidas y que hayan firmado o ratificado este tratado, que también es un convenio. Tenemos un segundo nivel de relaciones internacionales que es a nivel continental, y estas relaciones se rigen por lo que la Organización de Estados Americanos establece, es decir, es una organización que rige solo para el continente americano, donde están involucrados países desde Canadá hasta Argentina, incluyendo todas las islas del Caribe, y obviamente Guatemala es parte de esa organización. Y a partir de ahí existen tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de Derechos y Deberes. También tenemos en esta dinámica de los tratados el nivel regional o comunitario, y este es una serie de tratados que se han firmado dentro de los países que formaron la Federación Centroamericana en 1824. Estos países, conformados inicialmente por Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Honduras, son los 5 países que formaron inicialmente este sistema. Guatemala formó parte de una institución que se llama la ODECA, la Organización de Estados Centroamericanos, que era un tratado fundacional solo para países de Centroamérica, y que esto se ha ido extendiendo a partir del protocolo de Tegucigalpa de 1991, en donde Guatemala se incorporó a un sistema que dejó atrás a la ODECA y que ahora se llama SICA, el Sistema de Integración Centroamericano, donde se han incluido países como Belice, Panamá o República Dominicana para incorporarse dentro del listado de países comunitarios. Entonces tenemos 3 niveles en los cuales Guatemala se compromete a nivel internacional. También existe la posibilidad de que existan convenios entre países. Esos son convenios bilaterales donde Guatemala firma, por ejemplo, un convenio con Costa Rica, firma un convenio con China, o firma un convenio con Taiwán o con Estados Unidos. Entonces son tratados bilaterales donde el Estado de Guatemala también se compromete dentro del tema de los convenios internacionales a tener ciertos derechos y obligaciones. Ahora, hay que tomar en cuenta que los convenios internacionales parten de un compromiso que se genera a partir del querer firmar el tratado. O sea, ningún tratado es obligatorio firmarlo, ni puede ser impositivo, porque la Convención de Viena establece que son nulos esos tratados que se hacen a la fuerza. El Estado, a través de sus plenipotenciarios, se compromete con estos tratados, y ahí, a partir del momento de la firma y ratificación, en algunos casos, de los tratados,
se generan derechos y obligaciones por parte de los estados. Y esto, en la esfera internacional, pues rompe un poquito el principio de soberanía, porque lo que hace el Estado es delegar soberanía al ceder la posibilidad de que otras organizaciones internacionales u otros estados tengan incidencia en la actividad del Estado. Pero esto es voluntario por parte del Estado. O sea, el Estado puede incluirse en un tratado, y hay una figura que se denomina el denunciar un tratado, que es salirse de un tratado cuando el Estado estime que no está de acuerdo con lo que el tratado establece. Muchas gracias, Santiago Alan Estrada. En ese mismo orden de ideas de los convenios internacionales, ¿nos puede mencionar cuáles son los convenios más importantes para el constitucionalismo guatemalteco? Muy bien. Tomando en cuenta que la Constitución guatemalteca regula derechos fundamentales, derechos humanos, y la Constitución guatemalteca establece las bases estructurales del Estado, quisiera resaltar que existen convenios como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es enfocada específicamente sobre la tutela de derechos humanos. Entonces, lo que hace es desarrollar de una forma más amplia desde la esfera internacional los derechos humanos que ya aparecen en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho que se encuentra tanto en la Constitución como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero que el tratamiento que la Convención genera se ha ido ampliando en virtud del tema jurisprudencial. Yo podría decir inclusive que nuestra Constitución es más garantista que la Convención Americana sobre Derechos Humanos por el año en el que se creó. La Constitución se creó en 1985 y la Convención se creó en el 69, es decir, ya teníamos una base sobre la cual redactar nuestro texto constitucional. Por eso es que estimo que nuestra Constitución es más garantista que algunas convenciones internacionales. Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento muy importante en todo el continente que ha servido para verificar si los estados están cumpliendo o no con su labor de proteger y respetar los derechos de las personas. De ahí tenemos algunos otros tratados, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fue el primer tratado en englobar un listado de derechos humanos, y que este tratado, firmado en 1948, es un tratado que cambió la perspectiva del mundo, donde combinó a todos los estados del mundo, a proteger los derechos de sus ciudadanos, con ciertos límites y ciertas bases sobre las cuales la declaración fue redactada. También existen tratados como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que son convenios de carácter universal que contienen derechos humanos y que desarrollan el contenido de los derechos humanos. Es un poco más amplio, estos dos pactos son más amplios que la Convención Americana, sin llegar a ser tan amplios como la Constitución. Habrá que decir que las constituciones, pues por ser estatales, regulan muchos más temas y vuelvo a repetir el tema de las fechas. Por ejemplo, en el caso de los pactos, estos fueron firmados en el 66, en 1966, entonces este bagaje de derechos humanos fueron incluidos en la Constitución. Pero son tratados que hoy día rigen en todo el país, en todo el continente, y en el caso de los pactos a nivel universal, con la finalidad de que exista un estándar mínimo de derechos humanos. Hablando de, por ejemplo, el derecho a la libertad, existe un estándar mínimo en el artículo 7 de la Convención que se aplica en México, se aplica en Guatemala, se aplica en Argentina y se aplica en Colombia. Entonces, estos estados tienen un mismo parámetro de cómo establecer qué es la libertad personal. Ahora, desde el punto de vista de la organización del Estado, quisiera resaltar que hay algunos convenios importantísimos, como la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que es un convenio que establece o genera compromisos para dotar de estabilidad política a los estados. La carta se generó en el año 2001, pero ya tenía un antecedente bastante fuerte por los problemas que en Latinoamérica se va dando en relación a los golpes de Estado. Después de los de Guatemala, en Chile, por ejemplo, en Argentina, en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, se han dado golpes de Estado que generan una inestabilidad de las organizaciones que componen al Estado. Y esto es lo que busca garantizar la Carta Democrática de la OEA, con la finalidad de que los Estados pues, busquen de una mejor forma organizarse y mantener un sistema democrático que dure mucho tiempo, así como el norteamericano, que es un poquito el parámetro del ideal en cuanto a la estabilidad estatal. De ahí habrá que señalar que hay tratados internacionales especializados en diferentes áreas, por ejemplo, en tema de propiedad intelectual, Convenio de Berna, tratados vinculados con protección de derechos de las mujeres, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará. Y hay algunos tratados recientes que tienen inclusión sobre el tema, por ejemplo, del tratamiento de armas nucleares o el tema de armas químicas,
y que han ido generando que los estados se vayan involucrando para garantizar la estabilidad tanto de la organización estatal, pero principalmente los derechos de las personas. Así que estos tratados me gustaría mencionar, y antes de finalizar, uno de los más recientes en los cuales Guatemala ha tenido incidencia y que hoy día por el tema del contexto de guerras que se están dando en el mundo ha cobrado relevancia, el Estatuto de Roma, que es un tratado que tiene vinculación para limitar los efectos de la guerra en el mundo. Así que esa sería mi respuesta. Muchas gracias, licenciado Alan Estrada. Es así como finalizamos la sesión del día de hoy con el tema de la Constitución y los convenios internacionales. Muchas gracias, licenciado, y los invitamos a que nos puedan seguir en estas últimas sesiones los martes a las 19 horas. Muchas gracias.